a dar comienzo a una predicación en la cual ya se ha mencionado aquí algo, ¿no? Y es una predicación de un verdadero arrepentimiento. Lo vamos a analizar un poco bajo la luz del Espíritu Santo. Y cómo no va a ser si yo dijera cuál es, está situada en Primera de Samuel capítulo 7. Entonces yo creo que ya se va acercando un poco, podéis saber lo que es. El versículo que se puede subrayar, porque aquí hay muchos versículos importantes. Yo he dicho muchas veces que la vida de Israel es como la vida del cristiano, de dientes de sierra. Tenemos aquí a un protagonista como es Samuel, porque Samuel fue el último juez que tuvo Israel en este tiempo. Aquí ya se va abriendo la puerta a esa monarquía que ellos pidieron, porque querían ser que fueran gobernados como otros pueblos, tuvieran un rey. Cuando el Señor le dice a Samuel que no lo desecharon a él, no desecharon a Samuel, sino a él lo desecharon, porque había un gobierno teocrático, pero nunca había dejado de ser gobierno teocrático de rey. Cuando el Señor vino a esta tierra, dice que el reino de los cielos se había acercado. Entonces el reino siempre está ahí. Lo que pasa es que ellos desviaron y querían un rey que no fuera Dios. Pues por eso cuando dijo que me lo habían desechado a él. Pero el Señor en sus planes ya sabemos cuál era. Si hay algo que se puede desviar, el Señor reconduce la situación, porque al final lo que el Señor ha establecido se cumplirá, sí o sí. Nos vamos al capítulo 7 de Primera de Samuel. Y aquí hay un versículo que se puede subrayar, como dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Benecer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, nos ayudó el Señor. Piedra de ayuda significa. Y esto es algo que lo empleamos mucho al final y al principio de año. Y ahora pondré el antecedente, porque es muy importante meternos en el contexto para entender bien y cómo aquí el pueblo de Israel, como el pueblo tiene un verdadero arrepentimiento. Vinieron los de Yarín Jarín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Yarín Jarín, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y había un lamento. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaroth entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y a él solo servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Y aconteció que mientras Samuel santificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa
siguiendo a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y de la mano de Jehová estuvieron contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Nos encontramos, hermanos, en una etapa en la cual, si para enterar algo mejor, el pueblo de Israel había sido vencido ya por los filisteos. Samuel se puede decir que es el último juez, pero que tuvo Israel en el tiempo de los jueces, pero fue el más espiritual. Y Samuel no solamente fue juez de Israel, sino profeta del Señor, y cumplió fielmente todo lo que el Señor le ordenó. Él actuó como profeta, él actuó como sacerdote, como lo vemos en el versículo 3, en el versículo 9, y actuó como juez en el versículo. Y él va a intervenir de una forma muy activa en esta época de cambio, porque aquí hubo un cambio fundamental en el pueblo de Israel. Y estos cambios se refieren a los capítulos que vienen siguiendo, como he dicho antes ya. Ellos querían un rey, y iban a tener un rey, como bien sabéis, fue Saúl. Ellos recogen diversas tradiciones, los originales, la monarquía israelita y la proclamación de Saúl como primer rey. Y vamos a ponernos en una situación. En el capítulo 4, hermanos, vemos que los filisteos capturan el arca. Y aquí, en esto que he leído, quizás el menos protagonista era el arca de Jehová. Y vemos a un Israel que ya estaba lamentándose y quería seguir en pos de Dios. ¿Y eso por qué? Porque el trabajo que hizo Samuel estaba dando su fruto. Totalmente. En el capítulo 4, como hemos dicho, podemos ver cómo Samuel es mencionado en el primer versículo. Dice, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, y salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y ellos pensaban que iban a ganar esa batalla. Perdieron la batalla con 30.000 hombres muertos. Capítulo 5, el arca de Dios en la tierra de los filisteos. Roban el arca y los filisteos se lo llevan a su tierra. ¿Y qué es lo que pasa? En el capítulo 5 se creían que ellos que con el arca pues iban a ser más vencedores. Y es todo lo contrario. Cuando resulta de que los filisteos entraban en su templo, veían como el dios Dragón estaba sometido y haciendo reverencia o adorando al arca. Y así otra vez. Pero no solamente eso, sino que vinieron muchos tumores. Se juntaron los filisteos, los principales dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a devolver el arca. Pero no podemos devolver el arca sin... Vamos, con un coste. Y le dieron y le devolvieron el arca. Entonces aquí ya nos encontramos en el 7. Bueno, en el 6 los filisteos están devolviendo el arca. Y en el 7 nos encontramos que el arca, en vez de ir a Silo, porque Silo posiblemente parece ser que en esa guerra que estamos hablando, la destruyeron. En el capítulo 4, Elí con sus hijos fueron muertos. Elí fue al saber que el arca la habían robado a los filisteos, se dio un golpe para atrás y se enrocó. Pero los hijos fueron muertos. Este hombre, como dice el capítulo 1, en el versículo 1 resulta, posiblemente, pero posiblemente tendrían que ser de la tribu de Leví, y el Señor bendijo, pero si tiró 20 años
Y no pensemos ahora que Samuel, en esos 20 años estaba escondido. Como hemos leído en el capítulo 4, él iba de tierra en tierra dentro de Israel para ver y para predicar el Evangelio. Y los frutos los vemos en el versículo 2 del capítulo 7. Hermano, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y ahí estaba haciendo un trabajo en silencio Samuel, diciéndole al pueblo que se arrepintiera de su pecado. Y como no expulsaron a estos pueblos, hubo efectos secundarios que después de esto también vinieron. Pueblos fueron para Israel como aguijones por no obedecer el mandato de Dios cuando dijeron de entrar a la tierra prometida. Que todos los pueblos tendrían que ser exterminados. Todo, absolutamente todo. Y este pasaje nos enseña que solo por Dios, podemos tener triunfos en nuestra vida. Solo por Dios. Solamente por medio de Dios podemos ser más que vencedores. Este pasaje nos enseña la forma real y la forma verdadera de un arrepentimiento. Los filisteos se agarraban en su propia fuerza. En el capítulo 4 lo podéis leer detenidamente en vuestra casa, que dicen que ellos iban a luchar, temían al pueblo de Israel, pero dijeron, no, nosotros creemos en nosotros mismos y vamos a luchar contra el pueblo. Pero claro, ahí no iban a vencer ellos por su propia fuerza. Ahí lo que Dios iba a estar con el pueblo, con los filisteos, porque su pueblo le desobedeció. Que los filisteos se agarraban en su propia fuerza para derrotar a Israel. Lo que ellos no veían, que si los filisteos vencían a Israel, es porque Dios estaba juzgando a su pueblo en ese momento. Que su pueblo mirara a Dios y se arrepintiera de los pecados en todo momento. Hermano, este mensaje nos sirve de un toque de atención a cada uno de nosotros, hermano. Si tenemos en nuestra vida, quitad los dioses ajenos y astaroth. Entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid y os librará de las manos de los filisteos. A nosotros no nos va a librar de las manos de los filisteos, pero sí nos puede librar de la atracción del mundo, hermano. Porque hoy estamos aquí, estamos pocos, deberíamos de ser más la iglesia. Y es que puede ser que los dioses del mundo estén atrapando a personas, a hermanos. Porque todo lo que pongamos en nuestras vidas por delante de Dios pueden ser ídolos, y cuando llegue el enemigo no podremos vencerle, porque nuestra propia fuerza no lo podemos vencer, porque nuestro enemigo, como ya hemos dicho muchas veces, es mucho mayor que nosotros. Y solamente lo puede vencer Dios. Y este pasaje nos muestra que solo por Dios hemos llegado a este punto donde estamos. Y le tenemos que dar gracias al Señor. Y este pasaje nos enseña eso, que en nuestra vida, que solo Dios podemos alcanzar victorias espirituales y vivir una vida espiritual de gozo. Aún pasando por medio de pruebas, de tribulaciones, de problemas. Pero si nuestra confianza está en Dios, son batallas que nosotros vencemos. Porque la gran batalla la venció Jesucristo. Dios quiere que nosotros, los cristianos, estemos levantados en un mundo de muertos, espirituales hablando. Que nosotros seamos para ellos guías, que vean en nosotros un faro de luz y esperanza. Dios escucha y actúa cuando hay un verdadero arrepentimiento. Del 1 al 11. Y Dios es protector de su pueblo y bendice a su pueblo, porque es de una forma material, que eso lo vemos, hermanos, también del 12 al 17. ¿Qué es lo que pasó después?
que vencieron a los filisteos. Las ciudades fueron devueltas. Cogió sus ciudades. Y no solamente eso, sino hubo paz. Y los filisteos no se acercaron más. Día 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, 20 años. La casa de Israel lamentaba detrás de Jehová. Habló Samuel a toda la casa diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad esos dioses y Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón y Jehová, y a él solo servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ya se lo estaba diciendo Samuel. Y como hemos hablado antes, Samuel desapareció, hermano. Todo lo contrario, podemos deducir que en Samuel, el capítulo 4:1, como he dicho antes, habló a todo Israel. También habló a todo Israel. Samuel no paraba de trabajar. Samuel fue un profeta y un gran hombre de Dios en todo momento. Por aquel tiempo salieron Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acamparon junto a Ben-Gezer, y los filisteos acamparon en Afec. Él predicó a toda la casa de Israel un mensaje de arrepentimiento en todo momento. Samuel seguía activo en su ministerio. Y esto es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros de activos en el ministerio del Señor? Muchas veces dice uno de tirar la toalla por comodidad, por lo que sea, por la poca fe, pero no podemos hacerlo. La primera es porque nosotros hemos entregado nuestra vida y el señorío lo tiene que tener Cristo en nuestra vida. Pero no es así. No es así. Y vemos luego esas derrotas que tenemos en nuestra vida. Todo lo contrario podemos deducir, como he dicho, de Samuel. En esto tiene un mensaje también que concierne a cada uno de los cristianos. Nosotros tenemos una misión que realizar, como es predicar el mensaje de la salvación. Nosotros somos esos faros de luz. Israel tendría que haber sido iluminación y ejemplo para las otras ciudades. Y fue todo lo contrario. Para que las otras ciudades vieran el ejemplo de Israel y que tenía un Dios todopoderoso. Pero ¿qué es lo que pasó? Fue al contrario. Ellos cogieron sus dioses, Astaroth, y los Baales. Versículo 2, vemos un lamento del pueblo de Israel, no solamente de una parte, sino que todo Israel clamaba a uno solo. Ellos habían llegado a creer en el arca de la alianza, un talismán. Leed el capítulo 4 y lo veréis. Porque ellos clamaban cuando iban y encontraron una gran derrota. Porque veían en el arca de la alianza un talismán. Y no estaban oyendo a Dios. Y este es nuestro ministerio. Decirle al mundo que necesitan un cambio de sentido. Y aquí, el arrepentimiento, vemos un cambio de sentido como una U. Porque el arrepentimiento es volverte 180 grados. Y ahora bien, ¿cuándo podemos ver si realmente existe un verdadero arrepentimiento? En este pasaje. Lo estamos viendo. Y habló Samuel a toda la casa de Israel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astaroth de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Y aunque el lamentar, porque el lamentar podemos verlo de dos puntos de vista. Es un paso inicial para ese verdadero arrepentimiento. Pero luego hay lamentos que no llegan más para allá del lamento. Si realmente hay un lamento en nuestras vidas, hay que derramar el corazón. Y ahora vamos a ver cómo ellos simbólicamente derraman su corazón.
de todo corazón, es volverse al compromiso que ellos adquirieron y la fidelidad que ellos adquirieron en esos dos montes. Cumplir la obediencia de su Dios. Volverse de todo corazón es cambiar tus pensamientos viciados por los pensamientos de Dios. Volverse de todo corazón es reconocer que nos hemos desviado del camino como se desvió su pueblo. Pero hoy también está pasando. Una gran reforma nacional se efectuó por la influencia de Samuel, hermano. Los versículos que estamos leyendo, aquí hubo una gran reforma nacional. Pero Israel es como diente de sierra. Aquí se están repitiendo, luego vemos en otros libros, en otros capítulos, otra vez descendente de para abajo. Con cuando hay desobediencia y rebeldía, hay vidas espirituales fracasadas. Volverse de todo corazón es cambiar tus pensamientos, como he dicho. Volverse de todo corazón es reconocer que nos hemos desviado y que nos hemos equivocado y que hemos cogido otros dioses en nuestra vida y hemos quitado a Dios del centro de nuestro corazón y hemos establecido otros dioses. No hace falta que sean ídolos. En este caso eran los ídolos que seguían detrás de ellos. Fruto de ese verdadero arrepentimiento, ellos convencidos de sus mismos errores, que el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel convocó una gran reunión en Mizpa. Mizpa está situado a 12 kilómetros, aproximadamente al noroeste, hacia la parte izquierda de Jerusalén. Y este lugar era un lugar de concentración, donde había una reunión, donde se reunían y hacían una convocatoria y un llamamiento nacional. Juan 21 dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron la congregación como un solo hombre, desde Gad hasta Beerseba y la tierra de Gad a Jehová en Mizpa. Entonces vemos que Samuel congrega a todo el pueblo allí en Mizpa. Versículo 6. Y reunieron en Mizpa y sacaron agua, exactamente. Y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí contra Jehová, hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Sacar agua, ¿qué significaba? Es una simbología. Y es derramaba delante de Jehová. Parece que había sido un acto simbólico por medio del cual el nombre del pueblo, o el pueblo entero, Samuel, declaró su sentido de corrupción, hermano, nacional, y su necesidad de aquella purificación, porque el agua significa purificación, en todo momento. Una purificación moral de la cual es símbolo del agua. Y un sincero arrepentimiento. Pero esto no suena a nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros hemos tenido un buen tiempo. Esto nos suena cuando llegaba Juan el Bautista y decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y la gente se bautizaba en el río Jordán. Eso es lo que estaba. Derramar agua era un símbolo de que eran pecadores que necesitaban lavar. Israel también expresó su dolor por medio del ayuno, pero eso ya no nos suena a nosotros tanto. Ayunamos bien poco. Quizás sea necesario, hermano. Israel también expresó su dolor por su pecado mediante el ayuno, un mensaje que lo que significa que estaban concentrados en lo único que le importaba en ese momento era establecer la conexión y la comunión con Dios. Quizás el ayuno no lo hemos experimentado, pero derramar agua, hablando de una manera espiritual, sí lo hemos experimentado nosotros. Y deberíamos de experimentar el ayuno. Lo que pasa es que es una cosa que nos cuesta mucho trabajo. El no comer. Pero es cierto. Ellos ayunaron aquel día. La experiencia de convicción de pecado
no prueba nada, hermano. Eso no prueba nada. Es nuestra respuesta a esa convicción la que demuestra el arrepentimiento. Y aquí eso le pasó a Israel. Ellos estaban dispuestos en todo momento a derramar su corazón delante del Señor, reconocer su pecado y clamar al Señor. Ellos no, Samuel. Ora al Señor, la intercesión de la oración. Los ídolos que adoran Israel, los dioses locales de Baal y Astarot, eran ídolos populares entre los pueblos de Israel. Baal era atractivo porque Baal es decir, representaba y creían que el Dios era el Dios del clima, el Dios en que se le daba a la tierra para que hubiera fruto. Y en vez de clamar a Dios, clamaban al Baal. Astarot, ¿sabéis lo que es? Astarot era femenino y era atractiva porque se creía que era la diosa de la fertilidad. Y por lo tanto estaba conectada con el amor y el sexo. Versículo 7. Los filisteos creyeron débiles y con temor a Israel y pensaron que era tiempo de atacar. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Los filisteos al oír las palabras pudieron pensar que estaban asustados y eran débiles, y como ya habían ganado en otra batalla, porque si es verdad que estaban sometidos por los filisteos en aquel tiempo, en aquella época estaban sometidos por el pueblo de Israel bajo el yugo filisteo, que estaban humillando y se estaban humillando ante su Dios y estaban pidiendo ayuda. Y ellos pensaron, ahora es cuando hay que atacar. Vean que estamos reunidos en Mizpa y ahora es cuando vamos a atacar. Y esto en cierta medida es verdad. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, existe una verdadera humillación. Y esta condición Dios lo exige siempre. Pero lo que no se daban cuenta los filisteos, que cuando había un verdadero arrepentimiento por parte de Israel, Israel era invencible. Porque Dios ganaba la batalla. Pero hacía falta un verdadero arrepentimiento. Hacía falta que su pueblo confiara en el Dios del cielo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Que no confiamos bien mucho en el Dios en nuestro Dios. ¿No es cierto, hermanos, que cuando nos humillamos ante Dios y le servimos solamente a Él, Dios quien toma el control de nuestra vida? Eso lo vemos. No solamente con venir al culto, con venir a esta reunión, vamos a tener bendiciones. Hay que venir con un corazón dispuesto a la reunión. Con un corazón en todo momento humillado por su palabra. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Porque tanto de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y cuando el pueblo de Israel se humillaba a su Dios, que es nuestro Dios, Israel era invencible. Y nosotros podemos ser invencibles, hermano. Estamos siempre en una plataforma de victoria. Ganó en la cruz del Calvario nuestro Salvador la batalla final, al que tenía el poder de la muerte. Cuando los israelitas oyeron que los filisteos iban a atacar a ellos, tuvieron gran temor. Israel tenía que haber tenido más confianza en Dios. Pero podemos entender que como ellos habían salido ya con ese arca y creían que iban a ganar la batalla, y volvieron con una derrota de 30.000 hombres muertos, pues tenían temor, tenían poca fe, pero tenían fe. Pero
1 Samuel 4:5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Pensaban que la batalla la tenía ganada y que el Señor estaba con ellos. Y en ese momento estaba con los filisteos. Vemos que en esta cita Israel tenían la confianza que iban a ganar la batalla a los filisteos porque llevaban el arca de la alianza. Y fueron todo lo contrario, perdieron y pensaban que llevando el arca de la alianza estaba la victoria asegurada, porque depositaron la confianza en ese arca, no en el Dios del cielo. Ahora, en el capítulo 7 que estamos estudiando, no llevan el arca de la alianza, está en Kiriat Jearim, y sin embargo ahí vence. Porque ellos creyeron más en el arca que en el Dios del arca. Y así, sin embargo, no tienen que llevar el arca en este viaje. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aquí empezaron su pueblo a tener fe otra vez en el Dios del cielo. Y es la fe la que vence al mundo, hermano. Primera de Juan 5:5 dice: ¿y quién es el que vence al mundo sino el que ha creído que Jesús es Hijo de Dios? Nosotros somos más que vencedores, hermano. Oración y un sacrificio. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Vemos la intercesión de la oración. Y la última vez que Israel estuvo en este tipo de situación, dijeron: tomemos el arca del pacto y llevémosla con nosotros a la batalla. Y así no podremos perder. Ahora son mucho más sabios delante de Jehová, y en vez de confiar en el arca, hicieron todo lo correcto. Todo lo correcto, lo que tenían que haber hecho. Confiarse a Dios, humillarse delante de Dios, pedir perdón, arrepentimiento. Y el Señor actúa. La intercesión del justo por medio de la oración, hermano. Pero no hay perdón de pecados sin un sacrificio. Y aún menos victoria. Tuvo que haber un sacrificio. Y después vino la victoria. Pensemos en este pobre cordero. Un cordero de leche que nunca había hecho nada a nadie. Que nunca había herido a nadie. Y que nunca pecó. Sin embargo, le cortaron la garganta. Su sangre fue derramada. Su cuerpo fue cortado. Su cadáver fue quemado. ¿Por qué? Porque Samuel e Israel tenían que decir: hermano, y esto es lo que merecemos nosotros. Lo que se le ha hecho a ese cordero es lo que nosotros merecemos. Y lo dijeron. De esa forma. Este castigo que debemos caer sobre todos nosotros, te agradecemos, Dios, por aceptar el castigo de este cordero inocente. Y en nuestro lugar, cuando confiamos en el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, lo dice así. Y este sacrificio fue aceptado por Dios, y el Señor, ¿qué es lo que hizo? Tronó. Y en la cruz del Calvario, el Señor se estaba ofreciendo por nuestro pecado, que tendríamos que estar allí. ¿Y qué hizo el Señor? El Dios del cielo, tronar. Y eso confundió a los filisteos y hubo una gran matanza. Segunda de Corintios dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermano. Y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Hemos visto a Samuel como profeta, hemos visto a Samuel como juez, hemos visto al pueblo de Dios en un arrepentimiento profundo y de corazón. Hermano, Él otorga victoria a todo el que se humilla en arrepentimiento, hermano. Podemos decir, como dijo Samuel, todo. Luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y la puso por nombre de Benecer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hasta aquí hoy el Señor nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios, porque no somos nada, ni somos nadie sin Él. Absolutamente nadie. Y que somos personas y hombres de brazos caídos y parillas y rodillas paralizadas si no tenemos a Dios en nuestra vida. Y que no solamente con venir al culto por cumplir una obligación, el Señor nos va a bendecir. Tenemos que venir con un corazón derramado a nuestro Dios por su palabra, escudriñado, y siempre humilde y humillado delante de su presencia. Le damos gracias al Señor. Padre amado, que estás en los cielos, agradecemos tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Porque tú hasta hoy nos has ayudado, Señor. Hemos visto bendiciones en gran manera, como han dicho nuestros hermanos, no solamente en que a nosotros, Señor, estamos agradecidos porque nos vaya bien, sino también a lo mejor, Señor, en las cosas malas. Pero tú quieres lo bueno para nosotros, Señor. Y hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos y te pido en especial, Señor, por algo que vemos que falta, porque tu Hijo lo dijo, Señor, que cuando Él viniera se hallaría fe en la tierra. Y sabemos que el mundo está, Señor, muerto en su delito y pecado y que no tienen fe. Pero lo que realmente nos preocupa, Señor, es tu iglesia. La poca fe que se ve, Señor, en los hermanos y cómo los Baales y los Tarot, Señor, de sus vidas, Señor, los van atrapando. Pero también nosotros estamos expuestos a eso, Señor. Por eso necesitamos, Señor, la intervención de tu Hijo amado Jesús, la intercesión, Señor. Él murió por cada uno de nosotros, como hemos visto, un cordero, Señor. Y hemos visto reflejado, Señor, en este pasaje, como tu Hijo amado Jesús murió. Lo hemos visto, Señor, ese cordero que lo cogió Samuel, siempre representando, mirando al futuro, Señor. En ese momento tú diste una victoria parcial, pero en la cruz tú has dado una victoria total. Y nosotros, Señor, nos hemos cogido esa victoria. Bendice nuestra vida, Señor. Cuida de nuestros hermanos que están fríos en su corazón, porque lo hay, Señor. Y mantén a nosotros, Señor, y te pedimos que nuestro corazón cada día, Señor, tengamos más fe en tu Hijo amado Jesús. Y como ha dicho también, aquí se ha comentado que puede ser este año que venga, que tú regreses a tu tierra gobernada, Señor. Aquí estamos esperándote, Padre. Mientras tanto, cuídanos, consola nuestros corazones, Señor, y cuida de nuestros enfermos, cuida de nuestros niños, cuida de tu iglesia, de los ancianos, de los pastores, Señor, porque es tu iglesia, no es nuestra. Y sabemos, Señor, que la va a triunfar porque tú la gobiernas y tú eres la cabeza. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Amén.